abundancia llueve sobre mí y mi corazón se abre para ti. Como buena tierra me aferro a tu voz. Duda o temor ya no existirá cuando la raíz profunda y firme está. Veo de la lluvia que a su tiempo cae, como el agua que cae en la plantación. Llueve sobre mí, llueve sobre mí. Tierra fértil será mi corazón, que tu palabra tenga fruto en mí. Como el campo que haces florecer, llueve sobre mí, llueve sobre mí. Tierra fértil te voy a ofrecer, que tu palabra tenga fruto en mí. Duda o temor ya no existirá cuando la raíz profunda y firme está. Bebo de la lluvia que a su tiempo cae, como el agua que cae en la plantación. Llueve sobre mí, llueve sobre mí. Tierra fértil será mi corazón, que tu palabra tenga fruto en mí. Como el campo que haces florecer, llueve sobre mí, llueve sobre mí. Tierra fértil te voy a ofrecer, que tu palabra tenga fruto en mí. Llueve sobre mí, llueve sobre mí, llueve sobre mí, llueve sobre mí. Muy buenas noches, amados hermanos, amada iglesia, bienvenidos a una nueva transmisión de esta palabra de ánimo, esta palabra que siempre es para nosotros un aliento para seguir avanzando, hermanos, hacia la meta en estos tiempos finales. Entonces, antes de iniciar, vamos a orar, vamos a colocar esta palabra delante del Señor para que esta palabra de ánimo de verdad produzca el efecto que Dios quiere lograr. Nos lleva a tener una reacción favorable hacia el avance del Evangelio, hacia el progreso espiritual de nuestras vidas. Señor, te damos gracias, gracias por una vez más nos permites escuchar esta palabra de ánimo. Tú conoces la necesidad que hay en nuestro corazón, conoces, Señor, nuestras necesidades, pero gracias porque tu palabra es fiel. Esta palabra viene, Señor, para darnos luz, para darnos aliento, para encorajarnos, para llevarnos, Señor, a hacer tu voluntad, para agradar tu corazón, Señor. Gracias, gracias por que envías tu palabra a tiempo, tu palabra, Señor, que es necesaria para nuestras vidas. Señor Jesús, gracias. Sigue dándonos dirección a través de tu palabra. Amén. Y bien, hermanos, el Señor nos ha mostrado un encargo muy importante en esta semana y esto significa que hoy tenemos esa gran oportunidad de tener esa gran revelación, dos grandes revelaciones en nuestras vidas, con el propósito, hermanos, que nos pongamos en marcha, en ver que esto es tan importante hoy, tener estas dos revelaciones, y que esto nos lleva, hermanos, cada día a subir de nivel, a tener un compromiso con nuestro Señor, porque estas revelaciones vienen, hermanos,
con propósito, no viene simplemente para que nosotros conozcamos una doctrina, no, esto viene para que se produzca en nosotros una reacción favorable con el avance, con el progreso del Evangelio, hermano, con hacer la voluntad de nuestro Señor. Entonces, tomando como referencia esa cita de Mateo 16, donde pudimos ver esas dos grandes revelaciones de estos misterios. El primero de ellos es el misterio de Dios, que es Cristo, y el misterio de Cristo, la iglesia. ¿Lo encontramos dónde? Allí en Mateo 16, del 16 al 18, donde vamos a leer el versículo, dice así: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Allí el Señor confirma en el versículo 17, el Señor le respondió Jesús, dijo: bienaventurado. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ahí vemos la primera revelación de este gran misterio, el misterio de Dios, que es Cristo, y luego viene Cristo, también revela un misterio, este misterio que está en el versículo 18, y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces ahí vemos la segunda revelación de este gran misterio. Es la iglesia, aleluya. Tenemos dos grandes revelaciones, hermanos, en nuestras vidas. Hermanos, es Cristo como el misterio de Dios y la iglesia como el misterio de Cristo. Y todo esto, estas grandes revelaciones, pudo también detallarle el apóstol Pablo en Efesios, hermano, mostrando lo necesario que era que estos misterios fueran revelados, porque hay un propósito grande, y este propósito, hermano, hay una voluntad de Dios contra esto, una voluntad de Dios que es inmutable, una voluntad que no cambia, una voluntad que necesita darse a conocer mediante una revelación. Y solo el Padre puede revelar este misterio. Mire, y comienza obviamente con la primera revelación del misterio, que es Cristo. Para que se pueda cumplir la voluntad, ejecutar la voluntad de Dios, es necesario que este misterio sea revelado. Entonces nos vamos a Efesios 1, 9, Señor Jesús. Efesios 1, 9. Mire, gracias al Señor. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, aleluya, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, sí, las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Entonces, este primer misterio está relacionado, de su voluntad está relacionado con Cristo. ¿Por qué Cristo? Cristo es necesario. Cristo es necesario porque como la palabra nos ha mostrado, Satanás, hermanos, volvió un caos esta tierra, el reino de Dios, él usurpó la autoridad, el reino, y colocó un reino paralelo, llevando esto a un desorden, ¿sí? A un desorden, llevando la creación preadámica, la creación del hombre después, llevando esto, hermano, a un desorden, a una confusión, alejando la creación de Dios de su voluntad, ¿sí? Del plan eterno. Sin embargo, Cristo aparece aquí como necesario, aleluya, necesario, hermano, para reunir todas las cosas, aleluya. Mire, el mismo versículo dice, de reunir todas las cosas en Cristo.
esta palabra reunir aquí significa encabezar. Entonces, hoy sabemos la necesidad de que todas las cosas en esta tierra, hermanos, sean encabezadas. Amén. Entonces, mire la función importante. Por un lado, como el Señor nos mostró en Mateo 16, en cuanto a Cristo, este misterio, Cristo es el ungido de Dios, Cristo tuvo una comisión importante que fue salvarnos, aleluya, por eso es el Cristo, el ungido de Dios, vino para salvarnos, vino para morir por nosotros, pero también Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces también hay una función importante de Cristo que es el Hijo del Dios viviente. Eso significa que Él vino para darnos vida. Aleluya. Amén. Entonces, hermano, qué palabra tan maravillosa. Esto nos lleva a estar más conscientes, hermanos, de la necesidad que tenemos que esa revelación permanezca fresca en nuestras vidas, porque a veces se nos olvida lo importante de estas revelaciones, hermanos, y no echamos mano de todo esto. Amén. Entonces, mire, hay una voluntad de Dios, y es de reunir todas las cosas, de encabezar todas las cosas. Todos sabemos que esto está en caos, pero hay uno que puede encabezar, aleluya, hay uno que puede encabezar todas las cosas. Por eso es necesario, hermano, que Cristo se nos revele. Si Cristo no se nos revela, pues no echamos mano de esto. Pueden las cosas estar desordenadas en nuestras vidas o en la vida de los demás y no mostramos esta solución. La solución es Cristo. Si una persona quiere, hermano, salir de su desorden interior y exterior, Cristo, hermano, es el adecuado para encabezar todas las cosas y se le dio toda autoridad. Amén. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, mire, no solamente las que están en los cielos, sino también como las que están en la tierra. Amén. Entonces, aquí Cristo tiene una función muy importante. Y luego, como aquí la palabra nos decía, este es el misterio de la voluntad de Dios. Pero ¿cómo hará Dios todo esto? Entonces, por un lado, cuando Cristo resucitó, fue colocado, hermano, en el trono. No hay nada superior a Cristo, ¿sí? Ahí está en su trono. Sin embargo, algo sucedió también allí en el versículo 19, del 19 en adelante de Efesios 2 dice, así que, Señor Jesús, versículo 1 del 19 al 23 dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra? Entonces, Dios sentó a Cristo en su diestra en los lugares celestiales, aleluya, y lo colocó sobre todo principado, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces vemos que Cristo está por encima de toda autoridad. Aleluya. Y el versículo 22 sale algo maravilloso. Cristo fue colocado allí, en el trono, pero mire, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ahí el Padre, ¿sí?, colocó todo bajo sus pies, dándole toda autoridad a Cristo. Es el que está autorizado para encabezar todas las cosas, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, amén, la cual es su cuerpo. Entonces también vemos allí un actor importante que es la segunda revelación de este misterio de Cristo, que es la iglesia. Entonces no solamente
Cristo está sentado a la diestra, sino también la iglesia, aleluya. La iglesia está allí porque la iglesia es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces es allí donde como iglesia, hermano, tenemos un papel muy importante. Por eso es una gran revelación. Usted es importante, hermano, en el plan de Dios. Somos importantes en el plan de Dios. La iglesia es importante en el plan de Dios para que se cumpla la voluntad de Dios. Cristo y la iglesia es importante. Y como iglesia, hermano, tenemos esa función. Sin la iglesia no se puede hacer la voluntad de Dios. Por eso es tan importante que la iglesia esté edificada. En Mateo decía, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si la iglesia está siendo edificada, las puertas del Hades no van a prevalecer. Hay una labor grande que hay que hacer. La iglesia tiene una labor grande que debe hacer. Amén. Sin embargo, para que haga esta labor, para que cumpla su función, hermano, la iglesia necesita ser edificada, estar en ese proceso, entrar en ese proceso de edificación, dejarse edificar, amén, y también nosotros cooperar para la edificación, porque la iglesia es importante para el cumplimiento de la voluntad de Dios, aleluya. Entonces escriba allí, hermano, soy importante, amén, hago parte de la iglesia y soy importante para cumplir la voluntad de Dios, aleluya. Y es de que todas las cosas sean encabezadas. Por eso, mire, cada vez que salimos, ¿a qué salimos, hermano? ¿A qué salimos? Porque nosotros, como iglesia, hermano, salimos a predicar el evangelio, porque el Señor nos ha dado toda autoridad, hermanos, es para que podamos encabezar todas las cosas, principalmente a las personas. Estas personas, hermanos, que estaban, como el Señor nos mostró del primer capítulo de Mateo hasta el 15. Aquí vemos la condición de la humanidad, cómo se encuentra, golpeada por este sistema, golpeada por este mundo, hermanos, con el corazón quebrantado, atados, hermanos, contrictos, hermanos, golpeados por Satanás, por el sistema, por el mismo pecado, hermano, apartado de la gloria de Dios, en tinieblas. Esta es la condición. Muchos con enfermedades físicas, hermano, enfermedades interiores. Así se encuentra esta humanidad. Sin embargo, cuando usted y yo cumplimos nuestra función como iglesia, aleluya, como iglesia, ¿qué estamos llevando, hermanos? Estamos llevando Cristo, estamos presentando a Cristo a las personas, aleluya, para que estas personas sean conectadas y puedan ser encabezadas por aquel hermano que está en el cielo, pero también no solamente está entronado, sino también está para gobernar, hermano, para dirigir, para encabezar a esas personas, hermanos, que hoy tal vez se encuentran en un estado difícil, pero cuando se encuentra con el Señor, cuando usted y yo le presentamos al Señor, esas personas cambian de dirección, esas personas pasan a ser parte del reino de los cielos, donde Cristo es la cabeza, aleluya, y nosotros como iglesia somos su cuerpo, siendo dirigidos y guiados por Cristo, a favor de la voluntad de Dios. Entonces ya esa persona ya no vive para sí solamente, comienza por medio, hermano, de su experiencia con el Señor, comienza a ser gobernada por Él, ya a tener una transformación en su vida y ya también se vuelve con el tiempo útil en las manos del Señor. Aleluya. Haciendo equipo con Cristo allí. Entonces, ahí podemos ver la importancia de la iglesia. Luego en el versículo, en Efesios 2, ya como hemos visto, la primera revelación es Cristo, la revelación de Dios, del misterio de Dios es Cristo, y el misterio de Cristo es la iglesia. Aquí en Efesios 2, del 19 en adelante, nos confirma que la iglesia, hermano, como la iglesia es edificada también, mire,
En el versículo 19 dice así, así que ya, capítulo 2, versículo 19 dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos, aleluya, y miembro de la familia de Dios, aleluya. Escriba allí, soy miembro de la familia de Dios. Esa familia allí significa casa, oikos, ¿sí? Oikos en griego y oiko es casa. Así que somos la familia de Dios, somos casa de Dios, aleluya. Usted es casa de Dios, somos casa de Dios, aleluya. ¿Y para qué es una casa? Para habitar. Entonces, el versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Mira, ahí está hablando la necesidad, hermano, de prestar atención, de recibir, hermano, la palabra de los apóstoles, la palabra del profeta que Dios está usando, porque de esta manera, al recibir esta palabra, hermano, sin resistencia, usted también es edificado, somos edificados. Entonces la importancia de oír a nuestros profetas, de oír a nuestro apóstol, hermano, para que seamos edificados. Siendo, entonces aclara también, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces ahí vemos que el apóstol que Dios está usando no habla sus propias palabras, su fundamento, hermano, la principal piedra del ángulo de este fundamento es Cristo. Amén. Entonces necesitamos en esto estar seguros, tranquilos, porque estos profetas no hablan por sí solos. Estos profetas toman como fundamento, como la principal piedra del ángulo de este fundamento, a Cristo. Amén. En quien todo el edificio, mire, somos casa de Dios. Entonces Dios está buscando un edificio, pero no un edificio de cualquier manera, sino un edificio bien coordinado, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, el Señor nos mostró que esos materiales de esta casa, de este edificio, hermanos, somos nosotros. Esos materiales somos nosotros. El Señor fue por nosotros, nos encontró en una condición miserable, una condición que como materiales no servíamos para esto. Sin embargo, el Señor nos regeneró, aleluya. El Señor primero nos sanó, nos curó, nos vendó, hermano, nos preparó, nos limpió con su sangre, nos regeneró, hermano, nos perdonó y nos presentó como esos materiales para la edificación de su iglesia. Aleluya. Él quiere ver una iglesia edificada. Por eso la necesidad, hermano, de dejar, de permitir que el Señor, hermano, nos edifique. Usted y yo necesitamos dar apertura. Mire, pero importante que usted y yo estemos escuchando, recibamos, porque mire, el versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento. Entonces, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y hay que reconocer que necesitamos dar más atención, creer. A ver, hermanos, si hay resistencia en nuestro corazón sobre la palabra que el Señor está dando, sobre el apóstol que el Señor tiene hoy en el tiempo presente, hermanos, necesitamos comenzar a considerar todas estas cosas. No hay nada que necesitamos quitar, todo obstáculo que nos está impidiendo oír, recibir, ¿sí? Mire que es sobre el fundamento de los apóstoles. Y dice, en quien todo el edificio bien coordinado. Quiere decir que estos materiales, a pesar de que el Señor nos presentó, venimos venimos imperfectos, ¿sí? Todos dañados por el pecado, hermanos, pero ahí es donde el Señor comienza a hacer su obra de amor. Amén. Una obra de transformación en donde nos comenzamos a acoplar, donde nos comenzamos, hermanos, entramos en ese proceso de ser perfeccionados, de ser pulidos por ese constructor que es nuestro Señor Jesucristo, y comenzamos a acoplar.
Si el edificio no está bien coordinado, no está acoplado, no hay edificación tampoco, no puede crecer, como decía aquí en el versículo. Dice, después que esté bien coordinado, va creciendo para ser un templo, aleluya, santo en el Señor. Entonces, no es fácil en la práctica cuando el Señor comienza a pulirnos. Comienza porque todos venimos somos tan distintos, con carácter diferente, con maneras diferentes, pero el Señor, mire, el que comienza a pulirnos, aleluya, por medio de los servicios, porque la situación es que nos cuesta relacionarnos, necesitamos aprender a relacionarnos, pero todos sabemos que los problemas de relacionamiento entre nosotros es por esta vía de alma, por este orgullo, por esto que Satanás inyectó, hermano, dañó nuestro corazón y nos lleva a ser presumidos, nos lleva a ser orgullosos, nos lleva a ser, hermano, a que nuestra palabra prevalezca por encima de los demás. Y bueno, pero gracias al Señor que llegamos al lugar correcto, al lugar donde, hermano, bien coordinado. ¿Quién puede coordinarnos, hermano? El Espíritu, aleluya. Por eso la necesidad de estar allí, ¿verdad? Invocando el nombre del Señor, unido al Señor. Ahorita vamos a ver las características, hermano, de esta iglesia edificada. Amén. Entonces, qué bendición. El Señor nos mostraba que en los primeros capítulos del 1 al 16, bueno, allí el Señor usó su autoridad, usó su poder para sanar al enfermo, para levantar al caído, para, hermano, alimentar a los pobres, para esto, hasta que el Señor los atrajo, ¿sí? Sanó, amén, liberó, encontró todos estos materiales, hermano, y los presentó allí para ser parte de la edificación de la iglesia. Sin embargo, la edificación es más compleja todavía, ¿sí? Es más compleja por todo lo que hemos hablado, porque ya ahí sí depende mucho de nosotros mismos, depende de cuánto nos negamos, de cuánto permitimos que el Señor quite esos filos, quite esos estorbos alrededor de nosotros que no nos dejan acoplarnos con el hermano que está al lado. El Señor nos mostraba que si se nos complica a veces con la persona que amamos, que nuestras esposas en el matrimonio, acoplarnos, mire cuánto más con los demás. Amén. Sin embargo, el Espíritu, hermano, puede, aleluya, coordinarnos, nos puede llevar a acoplarnos para que podamos crecer. Amén. Entonces, en los servicios nos damos cuenta cómo salen los filos, siempre quiere prevalecer la voluntad de alguien sobre el otro, ¿sí? Entonces, ahí es donde sale. ¿Qué debemos hacer cuando eso se pronuncie? Volvernos al Señor. Si se presenta alguna dificultad, hermano, de esto, de aquello, de prevalecer, ¿qué necesitamos hacer? Invocar el nombre del Señor. Cuando todos nos volvemos al Señor, hermano, ahí todos somos, vea, pulidos. Aleluya. Y nos acoplamos. Mientras no nos dejamos, entonces queda esa piedra allí suelta, y suelta no puede progresar, no permite que la edificación crezca. Amén. Hasta que una piedra no esté acoplada y justa, no puede avanzar la edificación en ese pedazo. Amén. Entonces, gracias al Señor por esta palabra. Mire la función importante de la iglesia. Entonces, por un lado, somos estos materiales que hacen parte de la iglesia, de la edificación de la iglesia. Pero por otro lado, somos aquellos que van en busca de esos materiales. Amén. Por eso tenemos doble función. Por un lado somos esas piedras vivas que están siendo edificadas cada día, ¿sí? Pero por otro lado también como iglesia tenemos la función de ir a buscar esos materiales. Por eso todo lo que el Señor nos ha dado, hermano, estas herramientas, hoy alabamos al Señor por esta herramienta que nos ha dado. Puedo orar por ustedes, el comportaje dinámico, esta frase, hermano, de vida, esta frase que impacta cuando vamos
hermanos, y preguntamos a las personas, le hacemos la pregunta, ¿puedo orar por usted? ¿Qué estamos haciendo? Estamos, hermanos, buscando esos materiales. Entonces necesitamos estar conscientes de la función, del papel que tenemos, de esa responsabilidad que tenemos, porque el Señor nos mostraba que Él quiere hallar reposo. La iglesia, pero cuando el Señor encuentra reposo, cuando la iglesia es edificada. Entonces la iglesia está en ese proceso, está siendo edificada, aleluya. Amén. Si usted está escuchando estas palabras, hermanos, si estamos hoy presentes es porque somos parte de esa edificación. Pero el tiempo se está acabando, como el Señor nos decía, el tiempo se está acabando y Él desea que la iglesia, hermano, quiere reposar también. Pero antes, el Señor nos mostraba que Él también nos da su reposo. Amén. Él vino también, hermanos, para darnos su reposo. Eso es algo que experimentó David, hermano, después de servir tanto al Señor, de tanta guerra y tanto a favor del reino, hermano, el Señor le dio reposo. Entonces, hoy el Señor quiere darnos reposo. El versículo de la cita de Mateo 11, 28, 30, dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Entonces, como el Señor nos mostró, por un lado somos esos materiales, pero por otro lado somos esos obreros, esos siervos que están en búsqueda de esos materiales para que la iglesia sea edificada. ¿Dónde están esos materiales? Afuera, hermanos. Aleluya. No solamente aquí en la iglesia, allá hay muchos materiales que el Señor puede cambiar su destino. Amén. Y por eso, como iglesia, cumplimos también este papel. Pero no vamos a salir a hacer esta labor, hermano, en nosotros mismos. Es decir, en nuestra fuerza, en nuestra agilidad, en lo que... No, hermano, vamos a depender del Señor. Vamos a depender del Señor porque en el Señor la carga es ligera. Él quiere que a pesar de que estemos trabajando para Él, es decir, estemos en las reuniones, estemos, hermanos, en las conferencias, estemos en el servicio que el Señor nos ha dado, nos ha delegado. Eso hace parte, hermano, de estar preparando, buscando estos materiales y también cuidando de estos materiales que hacen parte de la edificación. Sin embargo, hemos sentido cansancio, nos hemos sentido agotados, pero es porque hemos empleado más nuestra fuerza que lo que hemos dependido del Señor. Necesitamos reconocer eso. Amén. Entonces, ¿por qué el cansancio muchas veces nos lleva a dejar a un lado, a desviarnos del camino? Algo que lo que le pasó a Juan Bautista, como el Señor nos mostró, le faltó, hermano, trabajar en ese reposo. Usted y yo necesitamos servir en el Señor en el reposo. Amén. Entonces, la necesidad, ¿qué necesitamos hacer para estar reposados, trabajando en el Señor? Dice la palabra clara: venid a mí. ¿Qué hay que hacer? Ir al Señor. Aleluya. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Vamos al Señor. Aquellos que están trabajados y cargados, tal vez nos sentimos así, trabajados y cargados, hermanos, pero no podemos parar. Como iglesia no podemos parar. Cierto que muchas veces también el trabajo, el día a día, las responsabilidades de nuestra casa, muchas cosas nos dejan cargados, cansados, que no nos dejan, no tenemos fuerza, hermanos, para hacer nuestra verdadera labor como iglesia. Amén. Con los servicios, en el cuidado de nuestros hijos, en el cuidado de nuestro hogar, en la parte espiritual. ¿Qué hay que hacer? Si estamos cargados y cansados, vamos al Señor. Vamos al Señor. Y una manera fácil de ir al Señor es invocando el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a invocar el nombre del Señor. Y todos hemos experimentado eso, hermano. A veces no queremos hacer la obra del Señor. No hay fuerza. Pero cuando invocamos el nombre del Señor, hermano, esa fuerza, esa vitalidad, viene Cristo, aleluya, como el Hijo del Dios viviente, viene, hermano, y nos da vida, aleluya, porque hoy se hizo el Espíritu que da vida y está en nosotros, pero es necesario ir. Si no vamos, hermano, a Él, no vamos a encontrar, vamos a seguir nosotros en nuestras propias fuerzas.
Vamos a estar trabajando, pero no en reposo. Yo necesito ese reposo todos los días, hermano, porque si no estoy reposado, en cualquier momento me canso y dejo tirado esta función importante, esta responsabilidad que el Señor nos ha dado como iglesia. Y todo, hermano, y lo que Dios, la porción que Dios me ha dado, ahí va a quedar estancada. Entonces, si de pronto, hermano, animo a los hermanos que de pronto, pues, por cualquier situación, estuvieron cargados, estuvieron cansados, hermano, vuélvase al Señor. Amén. Si hoy está usted así, hermano, vamos a volvernos al Señor. Vamos a echar nuestras cargas porque su papel, su función, usted es muy importante en la iglesia, hermano. Amén. Oh, Señor Jesús, no pierda ese proceso. Por un lado, usted es una piedra viva que necesita todos los días estar siendo perfeccionada y pulida. Pero por otro lado, usted también es un siervo, una sierva de Dios que está buscando estos materiales. Y no podemos parar. No podemos parar. Paramos hasta que el Señor venga. Amén, porque ya se cumple este tiempo. Pero mientras tanto, nuestro papel está buscando esos materiales. Amén. No vamos a descansar como el rey David aquí. Y mire, en el segundo libro de Samuel vemos cómo había un corazón. El rey David es un referente para nosotros, mostrándonos cómo tenía un corazón, hermano, para el Señor. Dice así: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Mira, aquí vemos cómo el Señor primero nos otorga ese reposo. Amén. Quiere decir que, hermanos, si vamos al Señor, vamos a encontrar reposo. Sin embargo, mire, a pesar, después de toda la lucha y de toda la guerra que el rey David libró, ya el Señor le había dado reposo. Sin embargo, el rey no se quedó allí y expresó lo siguiente, en el versículo 2 en adelante, dice así: mira ahora, dijo así, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no lo he evitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado a apacentar mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Entonces aquí el Señor no le había pedido a ninguna tribu que le edificara casa, pero mire, había una intención de parte del rey David, había un deseo. Amén. El rey David no solamente estaba preocupado por él, también se preocupaba por su Señor. Él vio, hermano, que había una necesidad de que el Señor encontrara reposo. Él quería retribuir, estar agradecido con el Señor y quería darle reposo al Señor. Él quería edificar ese templo. Amén. Entonces, esa es la actitud que usted y yo debemos tener. El Señor es el que nos da el reposo. Pero también nosotros como iglesia tenemos una función importante y es darle reposo a nuestro Señor. Amén. Yo quiero tener este corazón también. Vamos a buscar este corazón, hermano, porque el Señor quiere hallar reposo. Cuando estamos en esta actitud, hermano, cuando todos estamos en función, cuando la iglesia está en función, está en ese proceso de ser edificado, de dejarse edificar, el Señor se alegra. El Señor ve que ya está pronto su reposo, hermano, porque la iglesia ya está terminando su edificación. Amén. La edificación ya está terminando. Y ve cómo la iglesia ya en estos tiempos finales está siendo edificada. Amén. El Señor quiere hallar reposo, pero nosotros somos vitales allí para que el Señor halle reposo. Amén. Entonces, necesitamos tener un corazón que, como el rey David, que se mueva en pro de buscar
hermano, de edificar la casa de Dios. Amén. Edificar su iglesia. Mire, todo lo que hacemos es con eso. A veces simplemente estamos sirviendo al Señor, aleluya, estamos obedeciendo, pero también hay que tener un grado de conciencia para saber que no lo hacemos por hacer. Amén. No, hermano, no servimos por servir, estamos sirviendo porque estamos cooperando. Mire, cuando usted y yo servimos, estamos cooperando para que la iglesia sea edificada. Y cuando la iglesia está siendo edificada, el Señor ya está, vea, oliendo ya su reposo, porque quiere reposar, aleluya, y va a reposar cuando la iglesia esté edificada. Pero, mire, que el Señor mostraba algo muy importante, aleluya, en el versículo, en la cita de Isaías 66:1. Mire, aquellos que van a edificar, ¿quiénes son los que van a edificar esa casa para el lugar de reposo del Señor? ¿Quiénes son los que están hoy, tienen esa actitud? Mire, aquí está el versículo, el capítulo 66, versículo 1 de Isaías, dice, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Oh Señor Jesús, mis manos hicieron la tierra y los cielos, los cuales son míos. Pero siento, aleluya, mira, ahí está la frase ahí, pero siento inclinación por el hombre de corazón humilde y contrito, que tiene reverencia a mi palabra. Amén. Aleluya, el Señor quiere edificar su iglesia, pero nosotros, los que vamos, como iglesia, tenemos esa función también, aleluya, de cooperar para la edificación, cooperar para la edificación de la iglesia. ¿Quiénes son aquellos que van, que cooperan, que van a edificar la casa para el reposo del Señor? Los humildes y los contritos de corazón, aquellos que tienen amor reverente a su palabra y permiten que Dios haga su voluntad. Este es un factor importante, es una característica importante de aquellos que tienen la actitud, hermano, para buscar, para edificar la iglesia. Amén. Danos este corazón. Vamos a rogar al Señor, Señor, danos este corazón. Danos este corazón porque queremos ser aquellos, hermanos, que tienen esta actitud de tener un corazón humilde, un corazón contrito, aleluya. Y cuando tenemos este corazón, hermano, cuando nos vaciamos. Amén. Precisamente, esa es una de las características, aleluya, una de las características de los que edifican. Entonces, en Mateo 5:3 vemos que del reino de los cielos, hermanos, son bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos, hermanos, es una característica importante. Entonces, primero, ¿quiénes son los que van a edificar la casa del Señor? Los que se vacían, los que tienen un corazón, los que son pobres en espíritu. Amén. Primero, los que son pobres en espíritu están allí. Aleluya. Aquellos también que hacen parte de los que tienen la condición de Apocalipsis 3:8, es decir, de la iglesia en Filadelfia. Aquellos que oyen la palabra de los profetas, aquellos que guardan la palabra, a pesar de que tienen poca fuerza, oyen la palabra de los profetas, la reciben, la practican, hermano, aleluya, y también no niegan el nombre. ¿Amén? Aquellos que invocan el nombre. Esta es la característica de aquellos que están buscando edificar, aleluya, la iglesia. Amén. Aquellos que son pobres en espíritu y aquellos que guardan la palabra, es decir, reciben la palabra del profeta que Dios tiene en este momento, la practican, la obedecen y también, hermanos, invocan con realidad, porque saben, hermanos, que no es por su fuerza, hermanos, lo que Dios le ha dado, lo que Dios ha logrado en ellos, no es por su fuerza, es porque invocan precisamente porque necesitamos, hermanos, del Señor para hacer su voluntad.
aleluya. Necesitamos al Señor de su fuerza para seguir avanzando, para depender de Él. Invocamos el nombre del Señor para todo, amén. Entonces, esta es la característica de los que edifican la iglesia, que se vacían, aleluya, los que son pobres en espíritu, los que se están vaciando constantemente, y los que invocan el nombre del Señor, y los que guardan la palabra, amén. Por eso, por tener esa condición, el Señor le entrega el reino, hermano, dice así. Por eso el Padre le agradó darles el reino a esa manada pequeña, porque son pocos, hermanos, los que buscan esta condición. Queremos ser parte de esta manada pequeña. Hermano, usted fue llamado a ser parte de esta manada pequeña. Entonces necesitamos permitir al Señor, vamos a negarnos, vamos a vaciarnos de lo viejo y vamos a recibir, mire, importante, hermano, recibamos esta palabra, hermano, sin ningún impedimento, sin ningún obstáculo. Nada, hermano, va a impedir que el Señor nos ayude a recibir esta palabra profética, hermano, libremente. Y veremos como el Señor nos mostró en Efesios 2, que usted y yo vamos a ser edificados sobre ese fundamento. Amén. No vamos a tener problemas en ser edificados, pero vamos a escuchar esta palabra, vamos a recibirla, hermano, sin ningún impedimento. Amén. Sin ningún recelo. Vamos a confiar en lo que el Señor nos está dando a través del apóstol. Amén. Oh Señor Jesús, ya para terminar, el Señor nos mostraba que ya es la hora, hermano, de que comenzamos a dar pasos, hermano, comenzamos a involucrarnos en la edificación. Esto no es de unos cuantos, esto no es solamente de los hermanos de servicio, no es solamente de los hermanos que están responsables, la edificación es de toda la iglesia, desde el más niño, hermano, hasta el más adulto. Es importante para la edificación, aleluya. Ponga allí, soy importante para la edificación de la iglesia, de la casa de Dios, amén. Por eso, hermanos, vamos a tener un corazón como el Señor nos mostró, porque ese Dios que está en lo sublime allí, en otro plano, en una dimensión, hermano, Dios eterno, el Dios que habita, hermano, en la eternidad, también habita con los que tienen un corazón contrito, con un corazón humillado, con los que son de espíritu humilde, lo que el Señor nos mostró. Si el Señor encuentra un corazón allí, como dice en Isaías 57, 14, 15, el Señor va a habitar con ellos, para darle, hermano, para vivificar su espíritu, para vivificar su corazón, vivificar ese corazón quebrantado. Amén. Entonces hay un beneficio, aleluya, recibimos esta bendición cuando tenemos un corazón allí. Entonces, vamos, hermanos, a salir a buscar estos materiales. Ahora el Señor nos da una oportunidad. Este sábado, hermano, tenemos una oportunidad preciosísima de salir, hermano, a buscar estos materiales por medio del Expolibro. Allí, esto es una herramienta, hermano, que derrite el corazón del Señor, porque por medio de esta herramienta, ¿qué hace? La iglesia se pone en función de ir a buscar esos materiales, preguntando, ¿puedo orar por usted? Y de una vez, cuando oramos por las personas, entregamos la palabra del reino, esa palabra que trae salvación a la vida de las personas, su cuidado, lo llevamos a la red de cuidado. Es eso, hermano, es ese trabajo de amor, ese servicio buscando esos materiales en pro de la edificación de la iglesia. Entonces, mire, el Señor nos mostraba, tanto en Ageo, ya para terminar, mostrando la condición, hermanos, si estamos ahí desconectados del Señor, si no estamos, hermanos, conectados al Señor, vamos a tener un corazón así, un corazón que no le interesa la edificación de la casa de Dios. Allí en Ageo relataba del 1 al 8, al 9, mostraba que nada se saciaba. El pueblo no se saciaba, comía mucho, no se saciaba, bebía mucho, no se saciaba, estaba insatisfecho siempre. ¿Por qué? Por mucha abundancia que tuviera, no estaba satisfecho. Era porque simplemente no estaban interesados en la casa de Dios. La casa de Dios estaba desierta. Y es posible que hoy, hermano, también podamos estar, por un lado,
con buenos empleos, buenos trabajos, una buena casa, estar, hermanos, en buenas condiciones. Pero, hermanos, jóvenes, hermanos, podemos estar así, progresando en muchas cosas materiales, pero si la casa de Dios está desierta, es decir, si la iglesia está desierta, si en nuestro corazón no está, hermano, cumplir nuestra función de estar sirviendo, de estar en pro de la edificación de la iglesia, amén, nada nos va a saciar, nada nos va a saciar, nada nos va a saber a nada. Podemos tener la esposa más hermosa, los hijos más bonitos, la casa más bonita, el trabajo más bonito, hermano, el empleo más asalariado, hermano, más remunerativo, pero si la casa del Señor está desierta y no, hermano, nada nos va a saber, todo eso no nos va a saber a nada. Por eso, quien le da sentido a nuestras vidas, hermano, es el Señor. Por eso, vamos a atender la casa del Señor, vamos a ser como David, ese David, hermano, que no pegó el ojo, como dice el Salmo 132, él juró que, hermano, no iba a subir a su lecho, no iba a pegar el ojo, no iba a dormir hasta que, hermano, la casa del Señor no hallara ese lugar de reposo para el Señor. Esa debe ser nuestra actitud. Debemos tener ese corazón, un corazón, hermano, que esté agradecido por el Señor. Hermano, necesitamos de verdad estar agradecidos con el Señor. Hoy lo que somos es por el Señor. De igual manera, mire, el Señor nos ha dado reposo en nuestra vida muchas veces, pero nosotros tal vez no hemos retribuido de la misma manera para que el Señor haya reposo también. Entonces, hoy es la hora de comenzar a trabajar por el reposo del Señor también. Amén. Oh Señor Jesús. Y mire, en el versículo, en Salmo 132 del 1 al 18, bueno, todo el Salmo muestra cómo David estaba atento para edificar la casa, ese juramento que hizo para edificar la casa del Señor, que él no iba a estar tranquilo hasta que haya un lugar para que el Señor reposara. Amén. Entonces hoy necesitamos ser conscientes de que no vamos a concentrar todo nuestro esfuerzo para nuestro propio beneficio. Hoy, hermanos, necesitamos poner en funcionamiento, darle el primer lugar al Señor. Amén. No invertir este principio que nos lleva, hermano, a tener una vida vacía, una vida insatisfecha, sino vamos a tomar el principio que el Señor nos mostró. Buscad primeramente, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No vamos a ir detrás de estas cosas que Dios añade todo, siempre, hermano. Vamos primero a buscar el reino, y lo primero, hermano, es estar en pro de la edificación, amén, de la casa de Dios. Vamos a involucrarnos en los servicios, vamos hermanos, a participar de todas las convocatorias que el Señor haga, del colportaje dinámico, de las reuniones. Allí, hermano, teniendo un corazón así, si vamos a las reuniones porque vamos a edificar a la iglesia, si vamos al colportaje porque vamos a edificar la iglesia, aleluya, vamos a buscar esos materiales. Si estamos sirviendo es porque queremos edificar, siendo conscientes de eso, hermanos, el Señor va a añadir lo que haga falta. Sabemos que es así, estamos convencidos, hermanos, que es así, porque es la misma palabra que nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Lo demás será añadido, aleluya. Lo demás, esa añadidura de verdad van a tener sentido, la vamos a poder disfrutar, pero teniendo como ese principio, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Porque cuando la iglesia está edificada, hermano, las puertas del Hades no prevalecen. Hoy las puertas del Hades a veces prevalecen es porque, hermanos, paramos la edificación. Pero cuando la iglesia ya está en función, está en ese proceso, todos los días buscando, mira, ir creciendo. Y eso en la práctica se refiere a que cada día atendemos más la voluntad del Señor por medio de los profetas que el Señor está usando. Amén. Reaccionamos, aleluya, conferencia, aleluya, colportaje dinámico, expolibro, aleluya, reunión de oración, es estar allí, hermano, conectado, amén, porque si estamos en función de, hermano, vamos a estar ocupados de las cosas del Señor, y esto nos llevará a acelerar
nuestro crecimiento, nuestra madurez, y vamos a ser parte de aquellos, hermanos, vamos a ser parte de la iglesia edificada para que Dios, hermano, para que el Señor halle su reposo. Aleluya, hermano, qué papel tan importante, que el Señor bendiga nuestras vidas. Hermanos, somos importantes en el cuerpo de Cristo, somos esos materiales, esas piedras vivas que están siendo edificadas, pero también somos esos siervos, esos obreros que están buscando estos materiales, porque la iglesia, aleluya, por medio de la iglesia, la voluntad de Dios se ejecuta, aleluya. Entonces, mire, hoy usted es importante, somos importantes para que la voluntad de Dios se ejecute, aleluya. Aleluya, tenemos a Cristo, tenemos a la iglesia, hermano, y eso es suficiente para hacer la voluntad del Señor. Que el Señor nos bendiga, que Dios se siga revelando más en nuestras vidas, que estos dos misterios se sigan revelando más en nuestras vidas, hermano, para hacer la voluntad de nuestro Señor. Jesucristo es el Señor, hermano. Y ya para terminar, animamos con estos dos anuncios. Este viernes es la reunión ministerial. Muy atentos, hermanos, a las 7 p.m. La palabra del Señor va a ser ministrada. Y este sábado 25, aleluya, tenemos una cita de amor, una cita a las 4:30, donde en el Parque Algarrobillo, hermano, donde el expolibro va a ser, hermano, presentado. Eso va a ser una fiesta. Allí usted, vamos a ver una oportunidad, como el Señor nos mostraba, de subir al monte, de buscar esas maderas para edificar su casa. Aleluya. Allí tenemos, hermano, este expolibro. Vamos a movernos, vamos a estar allá puntuales a las 4:30, porque allá va a haber una fiesta, hermano, y que muchos van a ser ganados a través de usted, a través de mí, hermano, y eso va a haber fiestas en los cielos también, por lo que se va a hacer allá. Entonces, muy puntuales este sábado 25 a las 4:30 en el Parque de Algarrobillo, donde va a ser presentado el expolibro. El Señor los bendiga, hermano. Jesucristo es el Señor. Amén.